Hola, buenos días a todos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Faltan dos. Bien, bueno, vamos a empezar.
si no mal recuerdo, nos habíamos quedado en esta parte que es todavía del análisis FODA, si todavía no, perdón, si no mal recuerdo. Análisis interno y externo, estábamos creo que en esta parte. Sí, nos habíamos quedado desde ahí. Ok, bueno, ya como parte final de esta parte del análisis FODA, vamos a ver, pues digamos que las recomendaciones para la elaboración correcta de una matriz FODA. De hecho, también vamos a ver un pequeño ejemplo a grandes rasgos de cómo se tiene que elaborar un análisis FODA. Bien, entonces tenemos que, la pregunta es, ¿cómo hacer un análisis FODA? Sale en este caso a partir de lo que es una matriz. Entonces nos dice que FODA es una matriz que permite realizar un análisis del estado actual y real de la situación interna y externa en la que se encuentra una empresa, una persona o una organización, para tener una visión que nos permita planear estrategias futuras. Es una herramienta para la planeación que nos permite conocer los factores que influyen en nuestro entorno y nos ayuda a diseñar estrategias para la toma de decisiones y la ejecución de acciones o tácticas. Bien, entonces tenemos que en esta parte de el matriz FODA, lo que realmente nos va a permitir analizar es el estado actual de la empresa, pero desde una perspectiva más profunda, desde la parte real como tal. Esto nos va a llevar, nos va a permitir que a partir de todas las situaciones que nosotros encontremos, podamos planear alguna estrategia que nos va a servir para el futuro, ya sea un futuro a corto plazo o un futuro a largo plazo. Aquí el punto es tratar de resolver todas aquellas problemáticas que en realidad puedan afectar de manera directa a la empresa. Por otro lado, también nos dice que esta herramienta nos puede ayudar a conocer y hasta cierto punto a prever ciertos aspectos que rodean o como tal forman parte del entorno de la empresa para que nosotros podamos tomar planes de acción y tomar decisiones importantes al momento, pues sí, a tomar decisiones importantes, ¿no? Para que no nos pueda afectar, por ejemplo, alguna situación, no sé, una devaluación, una situación, por ejemplo, ahorita de pandemia, ¿no? O sea, el punto es tratar de tomar decisiones importantes para ver de qué manera va a funcionar. Ok, tenemos entonces que una matriz FODA en este caso una matriz FODA
este es el cuadro básico que se debe de tomar en cuenta o se debe de realizar. En la parte superior izquierda tenemos matriz DAFO o FODA, que es correcto, y nombre de la matriz, en este caso el nombre de la empresa o de la persona o de la situación. A la derecha tenemos fortalezas y todavía más a la derecha tenemos debilidades. Por otro lado, en la parte izquierda tenemos, debilidades del lado izquierdo. Del lado derecho superior tenemos debilidades. En la parte baja de matriz FODA tenemos oportunidades y amenazas. Ahora, en este caso se tiene que hacer como... se tiene que hacer como una cierta fusión, donde nosotros podamos integrar cada una de estas partes y asimismo ver la probabilidad que existe de una solución y la probabilidad que hay entre la relación de ciertos factores. Por ejemplo, en la parte de fortalezas nos dice que son los puntos fuertes internos de la empresa. En la parte de debilidades nos dice que son los puntos débiles internos. En la parte de oportunidades nos dice que son las oportunidades que se deben aprovechar, es decir, en el exterior o lo que nos dicta el mercado. Y en la parte de amenazas nos dice que son los riesgos externos que se deben afrontar. Bien. Luego tenemos una parte que se llama estrategias FO, que son estrategias, fortalezas, oportunidades. Nos dice que es la estrategia a seguir con base en fortalezas y oportunidades detectadas. Es decir, debe de existir como una relación donde, vamos a poner un ejemplo, existe una probabilidad, vamos a ver cómo más clara se las voy a poner. O sea, a grandes rasgos es una oportunidad de mercado que existe allá afuera y que nosotros sepamos aprovecharla porque nosotros tenemos el potencial para poder a lo mejor surtir ese mercado. ¿No? Vamos a suponer ahorita, ¿no? Que está haciendo frío. Entonces, tu fortaleza es que elaboras modelos de chamarras, no sé, muy padres a muy bajo costo. Y entonces, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad es que ahorita se está disparando el frío y por otro lado la economía no es muy alta. Entonces es una área de oportunidad donde nosotros tenemos esa fortaleza de poder ocupar o poder surtir al mercado. Por otro lado, si nos vamos a la parte de estrategia FA, que es la parte de fortaleza amenaza, nos dice que es la estrategia a seguir con base en las fortalezas y las amenazas detectadas. Vamos a suponer, una de mis fortalezas a lo mejor como empresa es que tengo una estabilidad económica muy fuerte. Es que las finanzas que lleva la empresa son muy buenas y por lo tanto, tenemos ahorro, tenemos entre otras muchas cosas, ¿no? Es una fortaleza porque se sabe administrar la empresa. Pero por otro lado, existe un riesgo en el entorno a afrontar. El riesgo en el entorno es que han estado cerrando los establecimientos. Entonces, a lo mejor mi tienda es de, no sé, se me ocurre de, no sé, de venta de cámaras fotográficas. Entonces, si yo sé administrar bien mi empresa, y mi empresa tiene esa fortaleza de tener una buena administración, las amenazas, los riesgos que se van a tomar tras las amenazas externas van a ser relativamente menores. ¿Por qué? Porque entonces no me voy a arriesgar al 100%. Mi estrategia va a ser a lo mejor, no sé, bajar un poco el costo de venta, a lo mejor hacer ofertas, a lo mejor abrir, no sé, 3 días a la semana, si es que me lo permiten, etcétera. O sea, buscar la opción para que la amenaza que esté sucediendo allá afuera, lo que esté sucediendo allá afuera, no afecte de manera directa a mi empresa. ¿Por qué? Porque yo tengo a lo mejor las bases para que mi empresa pueda seguir funcionando bien. Bueno, luego nos vamos del otro lado, en la parte superior derecha,
donde dice estrategia DO, que es debilidad, oportunidad. Nos dice que es la estrategia a seguir con base en las debilidades y las oportunidades. Ok, aquí podemos verlo como una área de oportunidad, que es que también es bien definida de esa forma, como área de oportunidad. Es decir, en qué área o en qué cosa puedo mejorar yo como empresa. A lo mejor yo sé que a lo mejor yo vendo, no sé, se me ocurre vender alitas. Ajá. A lo mejor yo vendo alitas. Y entonces me dicen que, pues bueno, mi debilidad es que, pues a lo mejor la porción es muy pequeña. Mi debilidad es que a lo mejor, no sé, el sabor todavía está un poco, pues, incipiente. O sea, lo ideal es que pues, procure mejorar un poco el sabor, pero pues, dentro de lo que cabe son comibles, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es que 3 establecimientos, a lo mejor de alitas, acaban de cerrar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Obviamente, como restaurante me tengo que poner las pilas. Entonces, si mi debilidad es, pues hasta cierto punto tener ese mal servicio de que doy poca cantidad y a lo mejor de que no tengo buen sabor, al cerrar esos 2 o 3 restaurantes se me abre una área de oportunidad a mí. Entonces, lo que tengo que hacer es definitivamente poner hincapié en el sabor, en dar más vastos los platos y por lo tanto tratar de ocupar el mercado. ¿Sale? Esa es también la parte de estrategia de debilidad-oportunidad. Luego nos vamos a la parte de estrategia debilidad-amenaza. Nos dice que es la estrategia a seguir con base en debilidades y amenazas detectadas. Desgraciadamente esta es como la más fea, la más fea y hasta cierto punto pues la más difícil de tratar. Porque imagínense, o sea, estamos viendo una parte donde nosotros no tenemos oportunidad, es decir, somos débiles como empresa. Y por otro lado, nos está amenazando un agente externo donde tenemos que afrontar una situación. Entonces, vamos a suponer, este ejemplo de estrategia debilidad-amenaza es el ejemplo más claro, por ejemplo, para los emprendedores o para las pequeñas empresas. ¿Por qué? Vamos a suponer que ustedes abren una empresa X, o sea, de lo que sea, una empresa. Y la abren en el mes de, voy a poner ahora sí que un ejemplo como más clarito, la abren en el mes de febrero de este año, de 2020. Entonces, obviamente ustedes dentro de su apertura tenían una proyección aproximada de ir creciendo sobre un, no sé, sobre un 20 o un 30% por mes. ¿Eso qué quiere decir? A lo mejor ustedes, no sé, de inversión inicial en su empresa tuvieron, no sé, 100,000 pesos, un ejemplo. Y entonces ustedes esperan que en el primer mes ustedes vendan 15,000 pesos. En el segundo mes ustedes esperan vender, no sé, 30,000. En el segundo, 45,000 y así sucesivamente. O sea, tener una progresión aproximada de una proyección que nos va a decir que una recuperación de inversión la vamos a tener en 1 año y medio, 2 años, una aproximada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Somos nuevos en el mercado, tenemos una inversión alta, no tenemos fondos de reserva para respaldarnos y se viene esta cosa de la pandemia, ¿no? Entonces, he aquí el gran ejemplo de debilidad-amenaza. Mi debilidad es no tener tanta experiencia. Mi debilidad es no tener suficiente capital de respaldo. ¿Sale? Mi debilidad es no tener como una estrategia o un plan B de cómo puedo generar yo ingresos si es que se suscitara alguna situación de este tipo con la que no se contaba. Y por otro lado, las amenazas o la amenaza es que definitivamente van a cerrar establecimientos y no se sabe por cuánto tiempo. Y recuerden que a lo mejor al inicio de esta situación
el cierre fue por 3 meses aproximado, entre 2 o 3 meses. Entonces, he ahí la gran situación de debilidad y de amenaza. ¿Cuál es la estrategia que voy a seguir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar opciones para poder remediar esta situación, ¿sale? Entonces, bueno, así es como funciona esta parte de las fusiones y de darnos cuenta cómo puede funcionar en sí todo esto. Por otro lado, tenemos que los componentes del análisis FODA pueden colocarlos en una matriz, pero también se pueden ir determinando uno a uno y luego enfrentarlos para determinar las estrategias. La ventaja de la matriz es que logra condensar todo el análisis. Es decir, ustedes cuando cuando realizan el análisis, lo que pueden hacer es que hacer primero fortalezas, todas tus fortalezas, oportunidades, todas las oportunidades, debilidades, todas, y amenazas, todas. Obviamente, una vez que nosotros las tengamos listas, tenemos que analizar, justamente por eso se llama análisis, tenemos que analizar, a ver, si aquí yo tengo esta situación y de este lado tengo esta otra, ¿cuáles pueden funcionar en sí o cuáles tienen una relación en sí para que puedan funcionar y para que yo pueda buscar una estrategia para poder aplicarla dentro de la empresa? Luego tenemos que es muy común que se realice análisis FODA en las empresas para definir sus estrategias. El paso a paso que se verá aplica, no importa si eres una empresa, una persona, un proyecto, etcétera, pero en adelante se hablará de una empresa, es decir, lo que les decía que vamos a ver un ejemplo. Ok, elaboración de un análisis FODA o elaboración del FODA nos dice que el proceso de construcción del FODA de la empresa puede mejorarse si tenemos en cuenta una serie de principios que marquen el proceso de la elaboración. La matriz DAFO o FODA debe ser sencilla, simple e incisiva. Debemos reflexionar sobre la información dando prioridad a los aspectos de las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades relevantes de nuestra empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos delimitando como tal las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, siempre va a haber cosas más importantes que otras. Es decir, a veces vamos a empezar a divagar un poco y vamos a decir, no, pues es que mi debilidad es que, dentro de la empresa abrimos tarde, ¿no? Ok, tú dices, bueno, eso es algo que puedes mejorar de un día a otro, o sea, definitivamente. Entonces, lo importante aquí es darle prioridad a todos aquellos factores o aspectos que en realidad van a generar un cambio importante dentro de la empresa. Eso es como lo más importante. Luego tenemos que la imagen del FODA es estática. Por ello, y a la hora de tomar decisiones a partir de su información, debemos ser conscientes de la necesidad de actualizarlo. ¿Sale? Esta parte de que es estática quiere decir que al día de hoy tenemos nosotros un análisis, es decir, hoy podemos definir, no sé, X número de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y a lo mejor en 15 días ese análisis ya es obsoleto, o hasta en una semana ese análisis ya es obsoleto, porque en realidad todo es cambiante, o mejor dicho, la naturaleza de la empresa como tal, en un ambiente normal todo es cambiante y por lo tanto el análisis que ya realizamos alguna vez, pues ese es obsoleto, porque definitivamente son cosas que ya atendimos, a lo mejor fueron cosas que no pudimos resolver, a lo mejor fueron cosas donde la amenaza aumentó de tamaño, etcétera, etcétera. Si se pretende hacer un análisis FODA, lo ideal es que siempre tengamos una constante actualización para que no pues sí, para que no caigamos en el error de que esos mismos factores van a ser los que vamos a estar resolviendo cada ratito. Y si así fuese, pues la verdad es que entonces no estamos haciendo nada para solucionarlos. Estas son algunas ideas para realizar algún FODA.
Nos dice que estas son algunas cuestiones que nos ayudarán a confeccionar el FODA de nuestra empresa a partir de la reflexión sobre preguntas planteadas. Para el análisis interno, en este caso específicamente las fortalezas, nos dice que qué ventajas tiene nuestra empresa sobre la competencia. Es decir, cuáles son las ventajas técnicas, ventajas de costos, ventajas de experiencia y ventajas de recursos humanos que en realidad tiene mi empresa, que puede ser mejor o que puede superar a cualquier otra empresa. Luego tenemos otra pregunta donde nos dice qué elementos perciben los clientes y proveedores como una fortaleza de la empresa. Es decir, una cosa es lo que yo como, ¿cómo se le dice? Como perteneciente a la empresa sé que tengo como fortaleza, y otra cosa es lo que los clientes dicen que es mi fortaleza. A lo mejor yo como empresario o trabajador de la empresa no me he percatado a lo mejor que una de mis fortalezas de mi restaurante es, no sé, el buen trato hacia las personas. Una cosa a lo mejor es el buen servicio y a lo mejor otra cosa es el buen trato y el buen ambiente que se genera dentro del restaurante, ¿no? Y a lo mejor las personas nos los dicen, o los clientes y proveedores, oye, pues es que tu restaurante siempre está lleno porque pues, no sé, todo el mundo está contento, es muy buen ambiente familiar, está muy a gusto. O sea, todos ese tipo de comentarios que a lo mejor ciertos clientes o proveedores nos puedan dar, siempre se deben de tomar en cuenta. Siempre, siempre, siempre. ¿Para qué? Para que podamos mejorar día a día. Luego, tenemos que, debemos preguntarnos, ¿qué saber hacer específico poseen los recursos humanos? Ese qué saber hacer específico son cosas específicas que mi personal puede ejecutar o realizar que a lo mejor no puede hacer alguna otra empresa o que muy pocas empresas en realidad lo pueden hacer. No sé, vamos a suponer que, no sé, yo tengo personal dentro de mi restaurante que tiene la capacidad de, vamos a suponer, si mi restaurante es de carne, a lo mejor yo tengo un tablajero nato, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un talento único para toda la parte de los cortes, si a lo mejor sin desperdiciar carne, a lo mejor para sacar cortes muy bonitos sin maltratar la carne, no lo sé. O sea, son aquellos talentos o saber hacer que tienen ciertas personas que en realidad no nos van a restar tiempo de trabajo y tiempo de, por ejemplo, de adaptación y de enseñanza. Luego tenemos otra parte donde nos dice, otra pregunta que nos dice, ¿qué hace bien nuestra empresa? Nosotros como empresa, ¿qué es lo que estamos haciendo bien? Tenemos un buen servicio, atendemos bien, cocinamos todos de manera correcta, tenemos un buen ambiente laboral. ¿Qué estamos haciendo bien en nuestra empresa para que todo esté funcionando pues de manera armónica? Luego tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué aspectos tecnológicos nos hacen más innovadores? Ok, hablemos de un restaurante, ¿no? A lo mejor, ¿cuáles son esos aspectos tecnológicos que nos van a hacer innovadores? A lo mejor, no sé, contar con servicio a domicilio, a lo mejor atención a clientes de manera directa vía WhatsApp, a lo mejor, no sé, se me ocurre el cobro de tarjeta a partir de código QR, a lo mejor se me ocurre, pues la parte que comentábamos el otro día de la innovación del menú mediante igual código QR para que lo puedan ver desde su celular, no sé, a lo mejor queda obsoleta la parte de reserva de mesas a partir de vía telefónica y lo puedes hacer mediante una aplicación generada del restaurante. No sé, o sea, cuáles son esos aspectos tecnológicos que nos van a hacer innovadores y que la gente va a decir, está súper cool, o sea, voy a agarrar y pues voy a generar a lo mejor una reserva desde mi celular, desde la aplicación y pongo la hora y todo el rollo, pum, ¿no? Y obviamente que funcione de manera correcta la aplicación, porque también hay establecimientos que tienen aplicaciones, pero pues tienen fallas, no las revisan, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, eso es también qué aspectos tecnológicos me hacen innovador a mí.
Dentro de las debilidades tenemos las preguntas de ¿qué hace peor nuestra empresa que la competencia? Es decir, ¿qué definitivamente yo hago mal o mi empresa hace mal en comparación con las otras empresas que a lo mejor están haciendo las cosas bien? Ahí puede ser muchas cosas, pero principalmente esta parte de qué hago mal en general que la competencia nos habla de aspectos que son vistos, nos habla de aspectos que son percibidos por parte del cliente, ¿sale? Por ejemplo, a lo mejor yo hago mal, no sé, mis montajes, a lo mejor yo hago mal, no sé, lo que les mencionaba hace un ratito, la parte de las porciones, la parte del sabor, es lo que yo estoy haciendo mal, es lo que está percibiendo el cliente. Luego tenemos otra pregunta donde nos dice ¿en qué procesos perdemos tiempo? A lo mejor una de mis debilidades es que, un ejemplo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, yo me dedico a hacer alitas y a lo mejor una de mis debilidades es que yo compro las alitas frescas. Y ustedes van a decir, no, pero pues está súper bien. Pues sí, pero la relación tiempo es súper importante para un restaurante. Si tú a lo mejor compras alitas prehechas o precocidas y únicamente le das el toque con tu salsa, ahí ya tenemos un cambio importante, ¿sale? O por ejemplo, las famosas, o bueno, las personas que hacen las famosas alitas al carbón cuando las ponen en crudo, ¿cuánto se tardan en hacer unas alitas? O sea, estamos hablando de que es aproximadamente entre 20 minutos y media hora para sacar 5 alitas, cuando en realidad lo ideal para que salgan las alitas en corto es que se tienen que freír y salen de volada en, no sé, 7 minutos. Ajá, o sea, el punto es en qué proceso estoy perdiendo tiempo y qué estoy haciendo mal, que está formando parte de mi debilidad. Uno cuando tiene hambre, por ejemplo, cuando vas a comer alitas, vas a que te atiendan casi de volada. O sea, que tú llegues, te sientes y en cuestión de 15 minutos o hasta en menos ya tengas tus alitas. No que te las pongan al carbón y que se empiecen a cocer bien y ya cuando las entreguen te des cuenta de que en realidad están casi crudas del centro, etcétera. Es una debilidad. Luego tenemos que otra pregunta nos dice, ¿qué perciben los clientes y proveedores como una debilidad de nuestra empresa? A lo mejor pues que el lugar está como aburrido, que pues la verdad pues, está como muy, no sé, como muy triste y pues el ambiente no está chido y a lo mejor los refrescos son caros, ¿no? Es una debilidad y eso todo el mundo lo dice. ¿Qué otra pregunta? Tenemos qué aspectos tecnológicos del sector no hemos incorporado a la empresa, ¿sale? Es decir, ¿qué puedo tener que en realidad yo diga, híjole, a lo mejor porque soy codo, a lo mejor porque no quiero invertir en la empresa, a lo mejor porque digo, no, mi producto se vende por sí solo? Creo que también el negarse a la tecnología nos va a frenar un poco hasta cierto punto. Entonces, creo que aquí lo ideal es que siempre estemos abiertos al aspecto o a la parte tecnológica para poder incorporarlo dentro de la empresa. Nos dice también otra pregunta, ¿qué dificulta adaptarnos a las peticiones de los clientes? Es decir, a lo mejor mi cliente me dice, ¿sabes qué? Tus baños están muy sucios. O a lo mejor me dice el cliente, ¿sabes qué? Tu personal es muy mal educado. O sea, realmente es muy mal educado. O sea, ¿yo qué tengo que hacer o qué se me dificulta para poder adaptarme a estas peticiones de los clientes? Ajá. A lo mejor yo digo así de, no, pues yo pago el personal de limpieza una vez a la semana y para mí es más que suficiente. O sea, también el renegar o el no querer invertir o el no querer hacer bien las cosas, esa parte es una cosa que nos va a dificultar y es una debilidad por parte interna de la empresa. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el personal, si es que es grosero. O sea, si yo no tomo cartas en el asunto, si yo no digo, ok, a ver, el asunto es así y así, les doy capacitaciones, les digo cómo tienen que hacer las cosas, definitivamente no las van a hacer y van a hacer lo que ellos quieren
y van a actuar como ellos quieren. Y eso también va a ser una debilidad muy fuerte para mi empresa. Por otro lado, para hablar del análisis externo, tenemos que en el área de oportunidades tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué tendencias favorables presenta el mercado? Tendencias, podemos hablar de muchas tendencias. Todo va a depender el giro de nuestro producto o nuestro servicio, ¿sale? Si ustedes están obviamente en el área de alimentos y bebidas, hay que estar como muy conscientes o muy al pendiente de todo lo que está pasando en este momento. Ajá. Principalmente en el giro específico que nosotros estamos. A lo mejor nosotros estamos en la parte de comida rápida. ¿Y qué está sucediendo en la parte de comida rápida? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son todos aquellos factores favorables de donde yo me puedo agarrar o el área de oportunidad donde yo puedo entrar como tal? Por otro lado, a lo mejor ustedes están trabajando como, no sé, en un restaurante gourmet. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando a lo mejor en en el mundo gourmet? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? A lo mejor cocina natural, a lo mejor, no sé, cocina molecular. ¿De qué manera me puedo actualizar yo o puedo actualizar a mi empresa para que pueda formar parte de este mercado, etcétera, ¿no? Otra pregunta importante es, ¿qué necesidades de los clientes no están cubiertas por la competencia? Es decir, yo vendo alitas y a lo mejor en mi zona hay otros 5 establecimientos de alitas. 3. Dejémoslo en 5 establecimientos de alitas. Y todos nos salen como de lo básico, ¿sale? Y lo básico estamos hablando que son sabores de habanero, el sabor clásico, el sabor a lo mejor de salsa búfalo, a lo mejor se me antoja el sabor de barbecue, ¿no? Pero ¿qué crees? Todos manejan esa área de oportunidad, todos tienen esos mismos sabores. Entonces, ¿qué necesidades no están cubiertas por la competencia? Pues a lo mejor yo voy a meter unas, se me ocurre, ¿no? A lo mejor yo voy a meter unas, alitas estilo crunchy, donde a lo mejor voy a ocupar, no sé, una receta parecida a lo que es pollo crujiente Kentucky, pero al mismo tiempo voy a utilizar otro tipo de salsas, ¿no? Salsas que no van a ir como tal cubiertas al momento del servicio las alitas, pero en un recipiente externo puedo servir la salsa, donde aquí hay dos opciones, tú puedes remojar tu alita o puedes bañar tus alitas, ¿no? O sea, es como una opción. Y de esta manera estoy cubriendo un mercado que no existe y que puede gustarle a la gente. Luego, otra pregunta nos dice que qué cambios legislativos se han producido o se prevén que puedan favorecer al sector. Cambios legislativos, estamos hablando de factores directamente legales o leyes o cosas de ese tipo que van a venir a hacer cambios importantes dentro de la empresa o que van a ayudar a que sean un factor para la venta o a lo mejor un factor para, no sé, para brindar el servicio o para yo ofrecer a lo mejor bebidas alcohólicas dentro del lugar, no sé, o sea, como muchos características y factores importantes sobre eso. Finalmente tenemos aquí en el área de oportunidades otra pregunta que nos dice ¿qué hábitos de vida se han modificado o se prevén que puedan favorecer al sector? Es decir, esta parte de ámbitos de vida es cambiar la costumbre y los modos culturales que tiene la gente. Es decir, si antes la gente estaba acostumbrada a comer carnitas y a lo mejor hoy en día todavía comen carnitas, pero pues a lo mejor ya están comiendo, no sé, tacos de birria, ¿no? Es un ejemplo. ¿De qué manera se va modificando el mercado y de qué manera vamos viendo que los gustos van cambiando por parte del cliente o del sector en el que nos desarrollamos? Y de esta forma nosotros como restaurantes poder adaptarnos al mercado, ¿sale? O a lo mejor el ámbito todavía no ha cambiado, pero nosotros podemos ser ese factor. ¿Sale? Bueno, vamos a cortarle aquí, chicos, y los veo de regreso ahorita en 10 minutitos, ¿va? Si están ahí o no están ahí o están durmiendo.
Aquí estoy. Bueno, los veo ahorita en 10 minutos de regreso, ¿va? Sí, profe. Órale, pues. Hace 2 minutos, perro. Ven. Ay, ay, ay. Vamos a darle un minutito a ver si se integran más, ¿sale? Hay muy poquitos. Bueno, vamos a darle, porque si no se nos hace tarde. Bien, entonces por último estábamos hablando de la parte del análisis externo, es decir, esas oportunidades que existen afuera en el mercado y específicamente del último punto que nos habla de los hábitos de vida que se han modificado o se prevén que puedan favorecer al sector, ¿sale? Todos esos cambios culturales, sociales, no sé, formas de comer, etcétera, que puedan venir a hacer un cambio donde nosotros podamos encontrar un área de oportunidad en el sector. ¿Cuáles son las amenazas?
¿sale? Para nosotros poder determinar las amenazas es necesario que también nos hagamos cierto tipo de preguntas. En este caso, primero vamos a empezar con qué cambios tecnológicos están sucediendo en el mercado. ¿Sale? Hablando específicamente del área de restauranterías, no tanto se trata como de, wow, hay demasiada tecnología para el restaurante, no, pero sí hay tecnología que puede ser aplicable según el sector donde nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, en Ciudad de México obviamente hay muchos establecimientos o restaurantes que se están apegando hasta cierto punto a la tecnología. ¿Pero por qué? Por el gran mercado creciente que existe dentro de la ciudad. Es decir, todas aquellas oportunidades que nosotros como restauranteros podemos tener, por ejemplo, con los millennials, o con, no sé, con las nuevas generaciones, que se la pasan todo el tiempo en el celular, que se la pasan todo el tiempo subiendo memes, viendo redes sociales. ¿Cuál es el impacto que nosotros vamos a generar o vamos a tener sobre eso? Mientras más tecnológico seas, por ejemplo, para las nuevas generaciones, digamos que es más cool para ellos, es más así de, ok, está súper chido, vale, me gusta más ese restaurante. O sea, prefiero pagar a lo mejor con mi celular que a lo mejor pagar con dinero en efectivo, ¿no? O sea, es un ejemplo. Entonces hay que tratar de adaptar y estar viendo qué están haciendo algunos otros establecimientos que nos pueden venir a favorecer. O por otro lado, ¿qué puedo hacer yo como restaurante que ningún otro restaurante, tiene para que pueda funcionar? Ahora también, hablando desde el punto de vista de las amenazas, cuando nosotros no nos adaptamos a la parte tecnológica, de hecho vamos a quedar completamente obsoletos. O sea, no es lo mismo competir, no sé, con 3 restaurantes de las mejores hamburguesas, que 2 de ellos a lo mejor tengan ya innovaciones tecnológicas y yo únicamente siga aceptando dinero en efectivo. O sea, híjole. O sea, la verdad es que ahí te resta puntos y mucha gente dice, no aceptas tarjeta, bueno. Y pues, a ver cómo le hacen, ¿no? Entonces, hay que tratar de ver esa parte de los cambios tecnológicos y cómo nos pueden afectar dentro de la empresa. Por otro lado, otra amenaza, bueno, dentro de las amenazas, otro punto que debemos de tomar en cuenta es qué cambios se prevén en los hábitos de consumo que reduzcan el mercado. ¿Sale? ¿Qué cambios son aquellos que van a venir a restarnos venta a nosotros como tal? O sea, a lo mejor ustedes venden, vamos a suponer, se me antoja decirles que venden, no sé, algo bien sencillo. A lo mejor ustedes venden quesadillas, ¿sale? Sopecitos, guaraches, cosas de ese tipo. Y resulta que abre un establecimiento, y este establecimiento vende las famosas quesadillas de a metro o de a 60 centímetros. Y obviamente a lo mejor trata de ponerle un poquito más como de, no sé, como de finura a su producto. Y lo que hace es que a lo mejor, aparte de eso, pues también le pone, no sé, carne selecta. En este caso, no sé, puede ocupar, no sé, sopes de arrachera, ¿no? O guaraches de arrachera. O, no sé, guarache de ribeye, algo por el estilo. ¿Sabe? Quizá puede sonar tonto, pero en Ciudad de México son tan cambiantes. Es un ejemplo, neta, en Ciudad de México son tan adaptables y tan cambiantes que si tú modificas solo pequeñamente un plato se vuelve tendencia. Entonces, esas pequeñas amenazas son las que a veces los pequeños establecimientos o los restaurantes de cierta categoría, digamos que tienen esa amenaza del mercado, ese peligro de reducir sus ventas, ¿sale? Por lo mismo de que hay otros innovando allá afuera. Luego tenemos también otra pregunta que nos dice qué tendencias demográficas pueden perjudicar al sector. Es decir, cuando nosotros analizamos el sector o el factor demográfico, no solo se trata de decir, pues aproximadamente en Texcoco hay, no sé, 15,000 personas, ¿no? No, ahí sí tenemos que especificarnos. En la parte de la demografía tenemos que segmentar. Y tenemos que buscar nuestro target. Entonces, ok, sí hay 15,000 personas, pero
cuántos adultos, cuántos jóvenes, cuántos niños, cuántos ancianos, cuántas, no sé. O sea, en base a eso también tenemos que buscar, a lo mejor ustedes quieren poner un antro. Y resulta que de esas 15,000 personas, únicamente hay, no sé, 2,000 jóvenes. Que tú dices, bueno, es un factor interesante, 2,000 jóvenes, ¿no? Pero si te pones a pensar, el factor es muy bajo. Y a lo mejor tú vas a invertir en un antro así súper padre y todo, vas a invertirle, no sé, 1,500,000, 2,000,000 de pesos. Obviamente, para el retorno de tu inversión, con ese factor, no vas a obtenerlo en 1 año, en 2 años, sino más o menos vas a obtenerlo en 5 años. O sea, parte de tu proceso de querer analizar el mercado y de saber analizar proyectos es justamente esto: prever cuál es la situación allá afuera, cuál es la amenaza que me está teniendo. Ok, yo tengo la iniciativa de poner el antro, pero híjole, mi amenaza es que, y si no tengo más de, no sé, más de 50 o más de 60 jóvenes por noche. O sea, es como un ejemplo vago, ¿no? Pero realmente sí funciona de ese tipo. Porque dices, bueno, de que vendo, vendo, y pues ya veo cómo lo voy haciendo. Sí, pero el punto es en cuánto tiempo vas a recuperar esa inversión. Una inversión que a lo mejor en Ciudad de México, habiendo, no sé, 2,000,000 de personas, de las cuales, no sé, 50,000, no sé, hay 100,000 jóvenes, un ejemplo, ¿no? Si pones un antro en una ciudad donde existen 100,000 jóvenes, o sea, tienes un factor de que al menos, por noche puedan asistir, no sé, se me ocurre 500 jóvenes, ¿no? Y entonces dices, ok, si yo invertí 2,000,000 de pesos de a 500 jóvenes más el consumo, definitivamente el retorno de mi inversión va a ser en 1 año o año y medio. O sea, tiene que funcionar de ese tipo. ¿Sale? Entonces, luego tenemos otra pregunta donde nos dice, ¿qué tendencias demográficas? Mentira. ¿Cuál es la situación del sector financiero y sus tendencias? Que va directamente reflejado con toda esta situación también de la demografía. Es decir, aquí en esta parte tenemos que analizar cuál es o en qué lugar, digamos, económico está situado el sector donde yo me quiero establecer. A lo mejor quiero poner un antro súper, no sé, lujoso, no sé, se me ocurre aquí en, ay, no sé, por Martín Carrera, ¿no? Se me ocurre. Es un lugar súper lujoso ahí cerca de Martín Carrera. Y no porque no haya dinero. Obviamente hay gente que tiene dinero y tiene pues sí, la solvencia suficiente para ir a ese tipo de lugares. Pero el punto es, si en esa zona existen, no sé, 1,500 jóvenes, de los cuales 50 tienen un factor, no sé, 100 tienen un factor alto de dinero, no todos van a ir a ese antro. ¿Por qué? Porque aparte la zona no se presta para un lugar así de lujoso. Entonces tenemos que analizar el mercado, tenemos que analizar el sector financiero, tenemos que analizar las tendencias y en base a eso nosotros poder tomar decisiones correctas, porque no es lo mismo, vuelvo a repetirlo, o sea, si yo lo quiero poner en Martín Carrera, definitivamente va a ser una amenaza para mí, porque en lugar de que yo tenga este factor de ganancia, lo único que va a pasar es que pues voy a estar casi sobreviviendo y las tendencias no son las mismas, las tendencias musicales no son las mismas en una delegación o en otra o en una alcaldía. Es como si yo les dijera que ustedes aquí en Texcoco escuchan el mismo tipo de música que a lo mejor en Chimalhuacán, o que a lo mejor escuchan el mismo tipo de música que, no sé, se me ocurre, por así decirlo, en Ecatepec, ¿no? O sea, no es que existan sí cambios grandes en la música, pero a lo mejor ustedes prefieren escuchar todo el tiempo reggaetón. Y a lo mejor no sé, en Chimalhuacán escuchan reggaetón con cumbia y con salsa. Y a lo mejor en Ecatepec pues son salseros y sonideros de corazón, ¿no? Es un ejemplo. O sea, ese es el punto. ¿Qué es lo que voy a abrir? ¿Qué es lo que está vendiendo? No voy a hacer lo que a mí se me dé la gana, nada más porque pues, a mí me gusta y porque pues, yo quiero ponerlo.
Y hay muchas personas que se utilizan y llevan sus negocios, ¿eh? O sea, porque ellos dicen, no, pues voy a poner aquí tal cosa porque pues a mí me gusta y yo siento que va a pegar. No, 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 no. A ver, aquí el punto es, ¿qué es lo que se vende en esta zona? ¿En qué zona estoy ubicado? ¿En cuánto puedo vender? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué está funcionando en esta zona? Y a partir de eso, ¡pum!, entrarle con todo. ¿Sale? Ok, por otro lado tenemos la parte de la definición de las estrategias, donde nos dice que las estrategias se trazan comparando fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. La pregunta es, ¿de qué forma podemos usar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras debilidades? El punto se limita en el enfoque del éxito, ¿sale? Es decir, nosotros tenemos que enfocar o dar nuestra prioridad a las fortalezas que tenemos para meterlas dentro del área de oportunidad. Y ese enfoque nos va a provocar éxito. Por otro lado, nos dice cómo se pueden usar nuestras fortalezas para mitigar las amenazas, ¿sale? Es decir, a esta parte se le conoce como el enfoque de reacción. ¿Cuál es la reacción inmediata que yo voy a tener con mis fortalezas para poder demeritar o poder dejar de lado las amenazas? Es decir, ok, sí existe una amenaza, pero yo tengo la capacidad suficiente para poder respaldarme bajo este tipo de amenazas. Es un enfoque de reacción, la reacción que voy a tener. Luego tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo podemos aprovechar las oportunidades para corregir nuestras debilidades? Que en sí es el enfoque de adaptación, ¿sale? En pocas palabras es, ¿cómo me voy a adaptar yo? Ajá, o sea, ¿qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que hacer mejor para poder entrar dentro del mercado? Para poder tener o cubrir esa área de oportunidad que está pendiente o que está creciente dentro del mercado, ¿sale? Entonces mi enfoque de adaptación, me tengo que adaptar al ámbito, al mercado. Luego tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo podemos mantenernos en pie aun cuando las amenazas, aun con las amenazas vistas, que es el enfoque de supervivencia, que es lo que les mencionaba, que es una fusión entre las amenazas y nuestras debilidades, ¿sale? Entonces, tengo que buscar estrategias de qué manera voy a sobrevivir, cuál va a ser mi enfoque, de supervivencia ante la situación. Vuelvo a repetir, desgraciadamente, para llegar a esta parte del enfoque de supervivencia, de verdad nosotros debemos ser como o muy nuevos en el mercado, o tener cero experiencia, o definitivamente no contar con esa intuición que nos va a permitir prever ciertos aspectos. Por ejemplo, si ustedes abren X establecimiento, o sea, lo que sea, hasta un restaurante, lo que sea, ustedes van a invertir en su restaurante, no sé, se me ocurre, para ser emprendedores, se me ocurren 50,000 o 60,000 pesos. Para ser emprendedores, para abrir su pequeño restaurante. Pero ¿qué crees? Que aparte de esos 50,000 o 60,000 pesos, lo ideal es que al menos tengas de respaldo un 50% de tu inversión inicial. Es decir, que entonces no vas a invertir entre 50 y 60, sino vas a invertir 80,000 pesos aproximadamente, ¿no? 85,000. Entonces, ¿por qué? Porque los primeros 60 o 50 los vas a ocupar para la adaptación, para equipo, para stock, para todo lo que necesites para echar a andar y empieza a funcionar por completo tu establecimiento. Hablemos de permisos, hablemos de todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué crees? Que tienes que pagar renta, pero que tienes que pagar salario si es que vas a tener personal trabajando contigo. Tienes que pagar agua, tienes que pagar luz, ¿sale? Entonces, todo este respaldo o este 50%, que son aproximadamente entre 25,000 y 30,000 pesos, lo ideal es que este respaldo lo ocupemos para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque obviamente en el primer mes no vas a vender lo proyectado que tenías. O sea, por ejemplo, a lo mejor supongamos que ustedes para su límite de supervivencia mensual necesitan un ingreso, se me ocurre de, no sé, 8,000 pesos mensuales. O sea, se me ocurre así.
Entonces, ¿qué pasa si ustedes no venden 8,000 pesos? ¿Qué pasa si ustedes venden, no sé, 6,500, 5,000 pesos? O sea, ustedes podrían decir, no pasa nada, yo lo pongo de mi bolsillo, pero entonces ya no funciona, porque entonces ya no se está viendo como la parte del negocio, ya no lo estamos viendo como un negocio, al contrario, nosotros ahí ya lo estamos viendo como una pérdida, porque ya ni siquiera es una inversión, porque el negocio como tal ya está funcionando, el negocio ya está echado a andar, ustedes ya están teniendo ventas, y entonces están generando deuda, y la deuda a lo mejor la están generando con ustedes mismos. Entonces, lo ideal es que siempre debemos de contar como con este plan A, plan B, plan C, para que nosotros podamos hacer frente a todo este tipo de situaciones y no tengamos que llegar justamente a la parte del enfoque de supervivencia, porque ahí la busca, o en este caso la búsqueda de las estrategias correctas, nos va a llevar mucho más tiempo. Les voy a poner otro ejemplo bien claro. Digo, no es para espantarlos ni nada, pero si ustedes quieren ser emprendedores, de esta manera es como tiene que funcionar. Supongamos que ustedes, vuelvo a repetir, son nuevos en el mercado, no tienen experiencia en establecimientos, a lo mejor, no sé, no son buenos haciendo sus sistemas de costos, sus números, etcétera. Y pues a lo mejor otra debilidad que ustedes tienen es que no tienen buenas estrategias en cuanto a mercadeo, en cuanto a, bueno, mercadotecnia, etcétera. O sea, simplemente dijeron, yo quiero vender hamburguesas y voy a poner un establecimiento. Vale, está bien. Pero pues, ¿qué crees? Que a lo mejor allá afuera en el mercado hay 15 puestos de hamburguesas más, de los cuales 5 son como las mejores de todo Texcoco. ¿Cuál va a ser tu factor o cuál va a ser esa competencia que va a venir a generar un cambio a comparación del resto? O sea, ¿qué te hace mejor que las otras? Tú dices, ok, pues es que el sabor de la mía sabe súper bien y que no sé qué, y ustedes invirtieron X cantidad. A lo mejor ustedes se la volaron y invirtieron 90,000 pesos para abrir su establecimiento. Y justamente les sucede lo que les comento. A lo mejor su proyección era tener una venta mensual de 10,000 pesos y chin, solo estás generando 5. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque no tienes mercadotecnia, porque no atacas redes sociales, porque a lo mejor no, solo tus conocidos van, etcétera, etcétera, ¿no? Son pequeños factores que van a hacer el cambio. Y por lo tanto, esos pequeños factores son los que nos van a meter al juego como tal, los que nos van a permitir estar funcionando dentro del mercado y empezar a estar en boca aquí, estar en boca allá, y funcionar acá y funcionar allá, a que si nadie sabe que nosotros existimos. Entonces imagínense, ustedes están trabajando de esa forma, no sé, 5 meses, para los cuales generan 5,000 pesos al mes de los 10 proyectados. Entonces, ustedes están poniendo 25,000 pesos de su bolsa para cubrir el resto de la renta, para cubrir los sueldos y salarios. Y entonces ustedes ya tienen 25,000 pesos de deuda con ustedes. Y ustedes dicen, es que no importa, a lo mejor pues va saliendo y de ahí voy agarrando. No. O sea, tienen que aprender también a delimitar esta parte. ¿Cuál es el dinero del negocio? Dinero que no se toca, dinero de gastos fijos, dinero de gastos variables. O sea, todo eso se tiene que tomar en cuenta para no llegar a la parte de un enfoque de supervivencia. Porque si no, imagínense, se llega a una situación como la que acabamos de vivir o la que estamos viviendo en este caso, que es la situación de pandemia. Ustedes tienen una deuda de 25,000 pesos con ustedes, les cierran el establecimiento por unos meses, no pagaron el último sueldo a sus trabajadores, bla, 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 y ahí se genera una situación sumamente fuerte para ustedes. Porque definitivamente lo único que les queda o les quedaría por hacer como estrategia es declararse en bancarrota. Y eso estamos hablando de que a lo mejor no están dados de alta en Hacienda. Porque si están dados de alta en Hacienda, ahí es otro rollo completamente. Pero bueno, así es como va esta parte de la definición de las estrategias desde el punto de vista del enfoque de supervivencia. Bien, por otro lado tenemos algunas ventajas y desventajas del análisis FODA. Dentro de las ventajas podemos encontrar que el análisis facilita la comprensión de las fortalezas y debilidades de la institución.
También alimenta el desarrollo del pensamiento estratégico, es decir, que nos hace pensar más todavía, nos hace generar muchas opciones que pueden ser factibles para mi empresa. Por otro lado, tenemos que radica en su capacidad para ayudar a clarificar y resumir las principales cuestiones y oportunidades que enfrenta su institución. También otra ventaja nos dice que permite explorar eficazmente los factores positivos y neutralizar o eliminar el efecto de los factores negativos. Es decir, con la suma, o mejor dicho, con la relación que nosotros podemos tener entre los factores positivos y negativos, debemos de encontrar las estrategias correctas para poder eliminar cierto factor negativo. Es decir, verle el lado positivo al factor negativo y buscar de qué manera podemos eliminarlo, ¿sale? Otra ventaja tenemos que genera ideas nuevas para ayudar a aprovechar las fortalezas de una organización y defiende contra las amenazas. Otra tenemos que es simple y solo cuesta tiempo elaborarlo. Ese es el gran problema. Creo que de todas las ventajas, muchas veces es que el análisis FODA es algo simple. O sea, si conoces tu empresa como tal, es algo que puedes realizar porque sabes desde un inicio cómo va a funcionar o cómo pretendes que funcione, sabes en qué eres bueno, en qué eres malo, dónde puedes mejorar y cuáles van a ser las amenazas que quizá vas a encontrarte allá afuera. El problema aquí es que nos da flojera hacerlo. O sea, la verdad es que dices, es un análisis FODA, ¿no? Ay, no, o sea, no, qué hueva. ¿Por qué? Porque te quita tiempo, porque a ciertas personas les da como flojera empezar a realizarlo y todo el rollo, pero a final de cuentas sí te deja una gran ventaja. Digo, hay personas que no necesariamente necesitan ya hacer como su matriz, así de, a ver, ¿cuáles son mis fortalezas? No, sino mentalmente todo el tiempo están así de, a ver, mira, yo tengo estas características, yo soy bueno así, 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 y pretendo esto y otro, y todo lo tienen aquí y lo ejecutan. O sea, todo es así como de, ok, si yo sé que soy malo en esto, ya sé cómo puedo mejorar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y a lo mejor sí planteas las ideas y las estrategias, y las tienes ahí, y es algo que sabes que tienes que ejecutar, pero obviamente lo tienes que ir haciendo por pautas, por partes, para que igual las cosas puedan salir bien. Otra ventaja tenemos que se puede habilitar una institución para anticiparse a las amenazas futuras de proyectos y tomar medidas para evitar o minimizar su impacto. Esto se puede hacer para las empresas muy grandes, por ejemplo, Grupo Modelo, no sé, Coca-Cola, o sea, empresas que de verdad tienen presencia como en todo el país o en la mayoría del país, o que tienen un peso en cuanto a valor muy grande, porque no vamos a permitir, o bueno, es un ejemplo, por ejemplo, ahorita que sucedió todo esto de la pandemia, lo que pasó con, a lo mejor con Corona, bueno, Grupo Modelo, obviamente se dejó de vender alcohol, pero Grupo Modelo buscó la estrategia, o sea, buscó cómo futuros proyectos o futuras proyecciones hicieran que la empresa no se viera tan afectada tras esa situación. Gran ejemplo de ello es, por ejemplo, de Grupo Modelo, la cerveza con bajo índice de alcohol que sacó al mercado, pero por otra parte que, que el cierto porcentaje, o si no es que el 50 o 70%, no recuerdo muy bien, de la venta total de cada uno de los productos se iba directamente al sector médico. O sea, son estrategias, ¿sale? Estas estrategias obviamente son generadas tras analizar todo el mercado, tras analizar la situación y tras ver qué es lo que tengo que hacer para que no me quede fuera del mercado. Prefiero vender, no sé, 20 pesos a no vender nada, ¿sale? O sea, ese es el punto. ¿Cómo puedo entrar al juego nuevamente? Y a partir de ello, pues, entraron con todo. Dentro de las desventajas, podemos tener también que nos dice que un análisis FODA es una típica lista simple y no se presenta de manera crítica. O sea,
si tú no le das como el enfoque necesario o el profesionalismo necesario, pues únicamente vas a verlo como una lista y nada más. Nos dice también que para ser eficaz, este proceso debe llevarse a cabo sobre una base regular. Una base regular quiere decir que debe de tener como un objetivo específico. O sea, debe de tener un punto el que tú quieras hacer este análisis. Si no, de otra forma únicamente va a ser así como de, pues mira, yo pues hago bien rica la comida y pues a lo mejor pues no sé, estoy en tendencia con el mercado. Y ahí está ya mi lista, ¿no? O sea, no tiene como chiste, no tiene caso, no tiene un factor interesante, ¿sale? Entonces, no vale la pena hacer un análisis que únicamente te conlleve esto. Luego también nos dice que el acceso a fuentes de datos internas de calidad puede llevar mucho tiempo, políticamente difícil, especialmente en las organizaciones más complejas. Ok, esta parte del acceso a fuentes de datos internos de calidad para hacer este tipo de análisis, desde este punto de vista resulta ser un poco difícil, pero es por eso que también algunas otras empresas, y principalmente restaurantería, utilizan algunos otros métodos. Eso yo más o menos ahí lo sé porque algunos conocidos que tienen restaurantes justamente es lo que hacen. Ellos le llaman de esta forma, le llaman scouting, o le llaman scoutear. Literal, ahora sí que literal es ir a espiar qué están haciendo bien o mal los restaurantes que son mi competencia. O qué puedo aprender de ellos, de los que son mi competencia, o si soy mejor que ellos. No se trata de que vas, te paras en la ventana y estás viendo qué están haciendo. No, literal es ser clientes. O sea, en el caso de la restaurantería el asunto es tienes que ser cliente y no tú como dueño, sino, por ejemplo, obviamente en el ámbito, cuando estás vendiendo como lo mismo que otras personas, en el ámbito se conocen. Que el dueño de las hamburguesas tal y que el dueño de las pizzas tal, porque se conocen. Pero aquí el punto es que debes de contar con tu equipo de trabajo y obviamente personas que no conozcan o que que no conozcan a las otras personas son quienes tienen que ir a hacer ese tipo de trabajo. Y literal su trabajo es llegar a comer. O sea, llegan como un cliente normal, pero eso sí están al pendiente de todo, están al pendiente del servicio, de cómo acomodan la mesa, de la decoración de la mesa, de cómo se pide la cuenta, cómo te atiende el mesero, no sé, o sea, todo, sí, únicamente es como un análisis. Vas, analizas el mercado y en base a ello tienes unas fuentes directas y reales de cómo está funcionando la situación. ¿Sale? A lo mejor no tan de manera tan interna, porque no te metes a la cocina, pero siempre puede existir una oportunidad. Luego tenemos otra desventaja que nos dice que los datos utilizados en el análisis pueden basarse en hipótesis que posteriormente resultan infundados, buenos y malos. ¿Sale? Entonces, dentro de estas desventajas sí vamos a encontrar a lo mejor datos erróneos, que sí es un hecho, pero también hay que estar preparados ante ello. Recordemos que también hay una parte importante que se debe tomar en cuenta, que es como un diagrama de flujo, donde nosotros podemos tener, como una previsión, una previsión sobre lo que sí puede pasar y no puede pasar en caso de. Vamos a suponer, a ustedes les dicen el factor restaurantero, ¿saben qué? Nos van a subir los impuestos. Tenemos que subir el impuesto de los alimentos y por lo tanto obviamente nuestros precios se van a disparar. Ustedes como restauranteros van a decir, ¿qué voy a hacer? Pues ni modo, ¿no? Nos empezamos a preparar. Entonces vamos a subir los precios de la carta de una vez, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, bla, 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 bla. Pero ¿qué crees? Que ese dato es erróneo y tú ya lo aplicaste a tu carta y tú ya hiciste esto. Y entonces en esa primera semana tus ingresos bajaron. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En base a mi diagrama de flujo digo, posible a lo mejor aumento de impuestos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. Pero ¿qué pasa si no? Me mantengo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, buscar como la ramificación de opciones para ver
qué es lo que yo tengo que hacer o qué es lo que no tengo que hacer en caso de que sea cierto o que sea mentira. Y obviamente saber en qué momento aplicarlo. Es lo que mucha gente le llama caos o pánico, que se empiezan a generar rumores y todos caen en pánico y todos cierran, ¿no? Y todos caen en pánico y todos hacen esto. Pero no, hay que esperar siempre al último momento. En el último momento es el tiempo específico en el que nosotros tenemos que hacer las cosas, obviamente teniendo un plan preelaborado, ¿sale? Teniendo ya opciones preelaboradas donde nosotros digamos, ok, bueno, yo ya estoy preparado, no pasa nada. O sea, si sucede, pues qué bueno, ya estoy preparado. Y si no sucede, pues también sigo funcionando como lo vengo haciendo. Luego tenemos que, dentro de las ventajas también, la última, presenta listas de manera acrítica y sin una clara priorización. De manera acrítica quiere decir que no estamos siendo duros con nosotros mismos. ¿Sale? O sea, realmente a nadie en el mundo le gusta que le diga que se equivocan, o les gusta que les digan que tienen errores o que su comida es fea. O sea, más cuando estamos en este ámbito de la gastronomía, a nadie le gusta que le digan que su comida es fea. Pero también tenemos que ser muy objetivos. Si yo tengo un establecimiento y definitivamente tengo errores graves y cosas o aspectos a mejorar, lo ideal es que los tengo que mejorar ya. Y tengo que priorizar las cosas que en realidad son importantes. Es lo que les mencionaba hace un rato. O sea, no voy a priorizar el hecho de que estoy abriendo tarde. O sea, eso lo hago de un día para otro sin problema. A lo mejor mi prioridad es buscar una nueva receta para mi producto estrella. Que ok, sí se vende, pero tiene muchos defectos. Y si no mejoro esa receta, a lo mejor no voy a tener más proyección de ventas, que en realidad es el objetivo principal del restaurante. ¿Sale? Entonces, bueno, en general todos estos fueron las ventajas, desventajas y ciertos criterios y características que se deben de tomar en cuenta para la elaboración de un análisis FODA. Si se dan cuenta, no es difícil, o sea, en realidad no es difícil. El punto es que te tienes que adentrar bastante en el mercado. Eso significa que tienes que leer, que tienes que investigar, que tienes que ver cuáles son las nuevas tendencias, que tienes que ver a la gente qué es lo que le gusta, independientemente de todas las tendencias que existen, qué es lo que le gusta a la gente donde tú vives, cuáles son las costumbres que tienen, cuál es la posición económica que tiene de este lugar donde te vas a poner, te conviene, no te conviene, cuáles son los precios, costos que vas a manejar, entre algunas otras cosas. ¿Sale? Realmente todo esto conlleva pues sí conlleva un poco de trabajo, pero es muy gratificante porque al final de cuentas lo que te va a brindar es una herramienta para poder respaldar tu negocio y respaldarlo en muchos aspectos. No solo para poder vender más, no solo para evitar, no sé, problemas o amenazas del exterior, ¿sale? Sino en general para que no se pueda ir a la quiebra, para que no te endeudes y para que pues puedas tener un establecimiento, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó la palabra. Pero bueno, para que puedas tener un buen establecimiento, ¿sale? Entonces, pues bueno, de esta manera es como funciona. Y vamos a ver un pequeño ejemplo de un análisis FODA como tal, pero está un poquito largo y ya no nos va a dar tiempo, ¿sale? Entonces, bueno, nada más a grandes rasgos hasta donde lleguemos y pues bueno, ahí se corta la transmisión, ¿va? Ok, el ejemplo de una matriz FODA nos dice que se va a realizar sobre un hipermercado llamado HomeCom, ¿sale? En el paso número 1 nos dice que nos encontramos realizando una planificación estratégica anual del hipermercado. El objetivo es identificar el contexto externo e interno de la organización para crear estrategias que aseguren su permanencia y su crecimiento. El paso número 2 nos habla de las amenazas específicamente. Nos dice que los supermercados de pequeño tamaño que ofrecen marcas alternativas a cambio de bajos costos. O sea, esa es una de sus amenazas.
Luego tenemos que la llegada de Walmart, que es el líder del comercio minorista en otros países del mundo, y las tendencias alcistas del dólar que aumenta los costos de productos que se importan. ¿Sale? Entonces, esas son las amenazas o son algunas de las amenazas principales que pueden existir dentro de mi mercado. En base a eso, obviamente, se van a empezar a generar nuevas opciones, o bueno, un análisis más profundo de lo que tengo que hacer. Pero bueno, ya la dejamos hasta aquí. Ya estamos en el último, si no me voy a picar, ya estamos en el último minuto. Y pues nos vemos al mediodía, ¿sale? Lo retomamos en el mediodía.